Bueno, vamos a orar y estudiamos. Soberano Señor y Padre Celestial, yo te doy gracias a ti porque en tu misericordia, Señor, en tu fidelidad, tú, Señor, suples mis deficiencias como ser humano, las cuales son muchas y tú conoces. Pero Padre, tú me permites una vez más estar delante de mis hermanos para llevar tu palabra. Por eso yo te ruego, Señor, que seas tú, tu Santo Espíritu, guiándonos a toda verdad, que seas tú, Señor, instruyéndonos, que seas tú, Señor, haciéndonos sensibles a las Escrituras, no solo para que seamos hoy oidores olvidadizos, sino que podamos ser hacedores de la obra, porque tu palabra nos lo manda así. Entonces permite, Señor, que podamos hoy estudiar las Escrituras con un corazón, una mente abierta, entregada a ti, y que tú, Señor, nos permitas aprender, porque queremos conocerte, porque queremos, Señor, vivir la vida que tú nos mandas y porque sobre todo queremos descansar en tu gracia y conocer tu misericordia para con nosotros. A ti, Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. En Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18, estamos estudiando precisamente la sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? Estamos estudiando las cosas que vienen de lo alto y entre esas estamos estudiando la sabiduría. Estudiamos ya algunos aspectos de esa sabiduría. Vimos que era pura, vimos que era pacífica, vimos que era amable y vimos que era benigna. Y estudiamos cada uno de los términos y analizábamos qué significa cada uno de ellos y qué implicaciones tiene para nuestro estilo de vida como creyentes en la modernidad. Pero las características que Santiago entrega sobre la sabiduría no terminan allí, el texto continúa. Entonces, ahí en Santiago capítulo 3, los versículos 13 al 18, continúa diciendo de esa sabiduría que viene de lo alto, versículo 17, van conmigo allí por favor, y después de benigna, que terminamos ahí, Santiago capítulo 3, versos 17, ahí estamos, ¿verdad? Después de la palabra benigna siguen otra serie de características. Leámoslas juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahí tenemos entonces otras 4 características de esa sabiduría que viene de lo alto y vamos a terminar de estudiarlas entonces en el día de hoy para poder discernir entre qué es la sabiduría terrenal, qué es la sabiduría celestial, porque cogemos ese texto y qué bonito la sabiduría celestial, pero pues no analizamos realmente. La pregunta es: ¿de cuál tengo yo? Esa es la pregunta que realmente importa aquí, no tanto qué es, para poder identificar qué es, para poder mirar yo de cuál tengo, qué he cultivado, qué he alimentado durante mis años de vida, en mi mente, en mi corazón, y qué me llama Dios a hacer. Entonces, la primera característica que vamos a estudiar hoy, ¿cuál es? Llena de misericordia, llena de misericordia. Pregunto allá atrás, ¿me escuchan? Ah, bueno, gloria a Dios. Ahí este término, llena de misericordia, eleos, nos habla de una respuesta compasiva de Dios hacia la miseria humana. La misericordia, el término misericordia en la Biblia, casi siempre es usado en referencia a Dios. Y nos habla de la respuesta compasiva que Dios tiene hacia la miseria humana y de la imitación de esa actitud de Dios en nosotros. Ahora, ¿Dios tiene compasión? ¿Dios tiene misericordia? Sí, grandemente, ¿no? Hemos hecho referencia a ese término en otras oportunidades y yo les he dicho siempre, misericordia es un término que se puede partir fácilmente. Miseri, que significa miserable. Miserable es el que nada puede ofrecer. Eso es una persona miserable. La miseria, ¿no? Los miserables, recuerdan la obra, ¿no? Se refiere es al que nada puede ofrecer, al que está en una situación tal que no tiene nada para ofrecer. Eso es un miserable. Así que cuando usted, señora, está brava con el muchacho y le dice miserable, no es eso, no es eso. Lo está usando mal el término, está usando mal el término. Miserable es el que nada tiene para ofrecer. Listo. Y el término misericordia viene de cardio. Ese sí lo conocen. Cardio es corazón. Cardio no es salir a trotar, cardio es corazón. Cardio es corazón. Entonces, significa el corazón que se acerca al miserable. Eso significa el término misericordia. El corazón que está cerca, que está cercano, del que nada puede devolverle, del que nada puede ofrecerle, del que no se puede ganar el favor por sus propias capacidades.
Eso es el término misericordia. Entonces, cuando decimos Dios es misericordioso, significa que aunque nosotros nada le podemos ofrecer a Él, su corazón está dispuesto, está cercano a nosotros. Eso significa. Y la imitación de esa actitud de Dios en nosotros, como producto de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, es lo que es entonces ser misericordioso y tener una sabiduría llena, como dice ahí, que significa que no le falta nada, ninguna porción de misericordia. No le falta ninguna porción de misericordia. Ahora, hermanos, ¿cómo es que hay misericordia en mí si eso es un atributo de Dios? Romanos capítulo 9, verso 23, ¿qué nos dice? Romanos 9, 23. ¿Lo encontraron? ¿Quién lo lee? Por los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para nosotros. Gracias, hermano. Entonces, hablando de la elección de Dios y la voluntad soberana de Dios sobre la vida de los seres humanos, aquí nos dice que Dios nos va a usar como una evidencia eterna de las riquezas de su gloria. Y entonces preparó de antemano unos vasos. ¿Qué es un vaso? No diga que es un órgano, no. Se refiere a un recipiente, ¿verdad? Un recipiente. A veces tiene una sed y abre y no hay un vaso. ¡Ay! Un vaso. Entonces, un vaso toca en la mano. Bueno, no sé, pero ciertamente se necesita un vaso. ¿Un vaso para qué sirve? Para echar ahí. ¿Qué echaron en estos vasos? Misericordia. Entonces, nosotros, cada cristiano, es un vaso de misericordia. ¿Quién nos llenó de misericordia? Dios. Dios. Es decir, Dios ha tenido misericordia con nosotros. Somos miserables delante de Dios porque nada podemos devolverle, porque nada podemos ofrecerle, porque no nos podemos ganar la salvación de ninguna manera. Todo es una obra de gracia. Somos receptáculos de la misericordia de Dios, completamente pasivos en la obra en que Dios deposita su misericordia en nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere mostrar eternamente su gloria en nosotros. Esa es la razón, esa es la razón por la cual el Señor derramó su misericordia en nosotros. Ahora, si usted tiene un vaso lleno de algo, usted de ese vaso puede sacar, ¿verdad? Porque el vaso está lleno y usted es el receptáculo de la misericordia de Dios. Por lo tanto, tiene la posibilidad de mostrar misericordia a otros, porque sabe lo que es que le tengan misericordia. Entonces puede también ejercitarla hacia otros. Entonces la sabiduría que viene de Dios es una sabiduría llena de misericordia. Quiero que vayan a Tito. Tito capítulo 3, por favor. Miren conmigo los versículos 3 al 5 allí. ¿Están ahí? Bueno, y como son esos tres, en esta nave van a leer el 3. En esta nave que ahora está más grande van a leer el 4. Y yo voy a leer el 5, ¿listo? Entonces van a comenzar aquí con el versículo 3, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces aquí está la descripción de un miserable espiritual. Usted podía tener muchas riquezas terrenales, pero la condición espiritual del que no ha llegado a los pies de Cristo es esta que está aquí. Y dice entonces, éramos insensatos, éramos rebeldes, extraviados, habíamos perdido el camino, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia, en la envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa es la condición del hombre sin Cristo.
Esa es la condición del hombre sin Dios. Por lo tanto, un miserable, un miserable. Nada que ofrecerle a Dios, porque nada bueno hay en la vida para ofrecerle a Dios. Y entonces viene un momento cumbre en la historia humana, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Esa bondad y ese amor siempre ha existido, pero tiene un punto cumbre de la manifestación, que es en Cristo Jesús. En la encarnación de Cristo y en su muerte en la cruz, hay una manifestación plena tanto de la bondad de Dios como del amor de Dios por los seres humanos, ¿verdad? Porque por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. Así que la manifestación plena del amor de Dios es la manifestación histórica de Cristo. Y en ese momento entonces nos salvó porque fuimos muy buenas, porque somos excelente persona, ¿verdad? No, pero corríjame, diga, no, no es así, pastor, está perdido. Si ahí dice clarito, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Porque éramos miserables. Miserables. No podíamos hacer nada para ganarnos. Entonces, ¿por qué nos salvó? Por su misericordia. Por su misericordia. Porque quiso acercar su corazón al miserable. Por el lavamiento en la sangre de Cristo que nos regenera. Porque somos renovados a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Cada día nos salvó el Señor. Si la misericordia de Dios ha sido derramada abundantemente en nosotros, lo natural es que el creyente sea capaz de manifestar la misericordia a otros. Eso es lo natural. Porque la parte de estudiar que Dios nos tuvo misericordia, eso es bonito. Ay, qué bonito que Dios me tenga misericordia. Pero el asunto de pasar por alto el castigo que otro merece, que eso es misericordia. Misericordia es precisamente pasar por alto el castigo que la otra persona merece. Usted se lo puede dar. En algún momento Dios lo coloca a usted en una posición donde usted puede aplicarle un castigo, vengarse de alguna manera del que ha hecho las cosas mal. Misericordia precisamente es pasar por alto eso, pasar la ira por alto. Cristo hizo continuos llamados en su discurso a que nosotros fuéramos misericordiosos. Continuamente el Señor habló de su misericordia. Recuerde la historia, por ejemplo, del samaritano. Dice que pasaba la gente y veía al hombre tirado allí, después de haber sido robado, herido, sangrante, en la mitad de un camino. Y dice que pasó el samaritano y el samaritano fue movido a misericordia. Así dice la historia. Fue movido a misericordia, se le acercó y por eso fue su prójimo, dice allí. Y eso está en el contexto de ¿quién es mi prójimo? Al que debo amar. En eso está el contexto. La pregunta que responde esa historia es ¿cuál es mi prójimo al que debo amar? Entonces, usted debe ser movido a misericordia. No sea de los que dicen, eso se lo ganó él. Que chupe. ¿No? Así decimos en la tierra nosotros. Pues que chupe, para que sepa lo que... No, que no chupe, no. ¿Por qué tiene que chupar? Déjelo quieto. Entonces no sea vengativo. No alimente. Esa es la sabiduría terrenal, animal, diabólica. La sabiduría llena de misericordia no está ahí para deleitarse en el sufrimiento del otro. No está ahí para eso. Otra historia. Un hombre con una deuda impagable va delante del rey al que le debe el dinero y le pide que por favor no venda a su familia como esclava, ni lo venda a él, sino que le dé más tiempo, porque él se lo va a pagar en algún momento. Pero la deuda es tan exagerada que no hay manera de que este hombre, gastando toda su vida, trabajando y entregando todo, la pueda pagar. Y entonces dice, el rey fue movido a misericordia. Y no solamente le dio tiempo, le perdonó completamente la deuda porque era impagable. Está en Mateo 18, ¿no? Versículo 27 por allá. Entonces, la dureza, la crueldad, es lo que transmite la sabiduría humana. Usted se va a poder vengar, usted va a poder pisotear al otro. No, no es lo que manda, no es lo que manda la sabiduría divina. Dios requiere de nosotros misericordia. Vayan y busquen Mateo 9:13. No aparece ahí, pero es un versículo bonito. 9:13 de Mateo, sí.
9:13. Duro, Félix. Y pues, y aprender, misericordia quiero, no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Son pecadores, ¿por qué se va a sentar con ellos? Son pecadores, ¿por qué va a hablar con ellos? Eso es una mujer vagabunda, ¿para qué se va a sentar con ella? ¿Por qué deja que lo toque? Gracias. Señor, me tienen hidratado. Gracias. ¿Por qué vas a hablar con ellos? ¿Por qué se va a juntar con ellos? Esos, los ladrones, eso no sé qué, ese que está en la política, que está robando las cosas, ese que está en no sé qué, ese que torcido, ese que es violento. Esa actitud tenían los fariseos porque Jesús se juntaba con los cobradores de impuestos, con las prostitutas. Entonces ahí estaba la sociedad criticando. Y entonces Jesús le dijo, pues vayan a aprender. No que saben mucho de Biblia, vayan a aprender qué significa la frase, misericordia quiero, no sacrificios. No es a ver a cuántos puede acabar usted. No es a ver a cuántos puede, no es tampoco a ver cuántos rituales religiosos puede cumplir. Es cuánto amor puede manifestarle al vecino. Cuánta misericordia le puede mostrar al otro. No para restregarle su superioridad espiritual al otro, que eso es una cosa que espanta a la gente de la iglesia. No hay cosa que espante más a la gente de la iglesia que un creyente soberbio que cree que es superior a los demás y que a todo mundo menosprecia. No, no. Misericordia quiero, no sacrificios. Entonces, si usted tiene a alguien en su vida en este momento al que usted le puede mostrar misericordia, hágalo. Hágalo. Santiago 2:13 dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Oiga, qué frase tan dura. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces está diciendo usted, de otra manera le está diciendo Dios, si no tienes misericordia, tampoco va para ti misericordia. Y a veces somos tan buenos para que Dios nos perdone, ¿verdad? Que Dios nos perdone, todo lo que hagamos, que Dios nos perdone, ¡ay, qué maravilla! Pero usted perdona al otro, le tiene misericordia al otro, le muestra piedad al otro. Esa es lo primero. La sabiduría que viene de lo alto está no con un poquito de misericordia, está llena de misericordia. Eso es ser bobo uno, pues eso piensa la sabiduría terrenal, eso piensa la sabiduría carnal, eso piensa la sabiduría satánica. Pero Dios te dice, la sabiduría celestial es llena de misericordia. Y Dios quiere misericordia, es una orden de Dios. Él quiere misericordia. Ahora, ¿qué otro tipo de característica tiene? Volvamos a Santiago, ¿no? ¿Qué otro tipo de característica tiene la sabiduría que viene de lo alto? ¿De qué más está llena? Muy bien, llena de buenos frutos. Llena de buenos frutos. Escuche bien. Les cuento que en el jardín de mi casa, en la parte de atrás, había un pedazo donde mi papá tenía una platanera. Y yo era el que arreglaba la platanera, porque cuando los niños se van poniendo grandes, el papá todo lo que no quiere hacer se lo pone a los pelados. Entonces a mí me tocaba arreglar la platanera y regar las plantas y prender la bomba y ponerle agua a los palos y todo eso. En ese entonces mi papá consiguió un árbol de mango manzano. Y como yo soy apellido Manzano, a mí me pareció muy bonito. Un mango manzano. Y sembramos el mango manzano, un arbolito, lo compró chiquito. Y años échele agua y cuídelo y hágale al árbol de mango manzano hasta que se puso de un tamaño que ya podía dar frutos. Y comienza a dar frutos y eran unos mangos así. La parte de arriba roja, bonita, por eso se llama mango manzano, que parecían unas manzanas. La parte de arriba era roja y la de abajo verde. Eran unos mangos muy lindos. Y bajamos el primer mango y mi papá le metió el cuchillo y por dentro estaba negro. Ay, papá, no sirvió el manguito. Vamos a esperarle a ver que eche la siguiente. Bueno, al año vuelve a dar la cosecha, ya no echó uno, echó bastantes mangos, porque ya había crecido más, y todo el año se cuidó, se le echó abono, se le aporcó, se le echó los nutrientes, todo, y botó la manguera y bajamos los mangos y partimos los mangos y no había uno bueno. Todos estaban dañados, todos con unas masas negras en la mitad, no servía. Y así lo esperamos como 4 años al árbol porque le habíamos metido tanto que queríamos que diera frutos y averiguando qué será lo que le falta al palito. Al final mi papá se aburrió. Un día llegué yo del colegio y no había árbol.
ya se había mochado el árbol, porque el árbol que no da buen fruto, dice la Biblia, es cortado. Entonces, es muy curioso porque la sabiduría que viene de lo alto, dice, está llena no de frutos, sino de buenos frutos, de buenos frutos. Como los árboles son la vida de los seres humanos, hermano. Como los árboles, igual. Lucas capítulo 6, 43 al 45. Lucas 6, 43 al 45. Como es de manera alternada, entonces van a comenzar leyendo esta nave y contesta esta. ¿Listo? Hasta terminar. 43 al 45, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ok, entonces ya tenemos algunos principios para interpretar la idea de qué es dar buenos frutos. ¿De qué significa esto de dar buenos frutos? Porque igual, pues, árboles literalmente no somos. Así que hay que buscarle una interpretación. Y el Señor, pues, nos ayuda, porque la Biblia es su propio intérprete. O sea, usted encuentra en la Biblia la explicación del versículo bíblico. Ahí está. Ahí es que encontrarla. Entonces, lo primero que tienen que entender es que los frutos son el resultado de la naturaleza misma del árbol. Si el árbol es malo, el fruto es malo. Si el árbol es bueno, el fruto es bueno. Entonces, el fruto es una manera de identificar la naturaleza misma del individuo. Ahora, sigue diciendo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Por dónde lo saca? Por la boca. Oiga, lo saca por la boca porque dice, el hombre malo del mal tesoro saca lo malo. De la abundancia del corazón habla la boca. O sea que usted en la pura conversación con alguien se puede dar cuenta los frutos de esa persona. Gente llena de amargura, gente llena de resentimiento, gente llena de odio, gente llena de maldad, buscando cómo hacer el daño a otro. No es tolerable porque son frutos malos que reflejan que el ente, o sea, que la naturaleza misma de la persona es mala. Ahí está con claridad. Los frutos son el resultado de la naturaleza del árbol. Entonces, para producir frutos buenos es el resultado de un cambio de la naturaleza. Porque, ¿qué podíamos hacer nosotros por el mango que daba malos frutos? Nada, porque era su naturaleza. Daba los frutos así. Era su naturaleza. Había que cambiarle la naturaleza misma. Y eso era imposible para nosotros. No podíamos hacerlo. Por eso tocó cortarlo. Pero la única manera que yo, siendo un miserable, porque estudiamos que somos miserables espirituales, lleguemos a producir buenos frutos, es que haya un cambio desde la naturaleza misma del ser humano. Por eso, la única manera de producir buenos frutos es por medio de la fe en Jesucristo, de la dependencia en Dios y de la impartición de la nueva naturaleza dentro del creyente. La Biblia dice que Dios nos hace partícipes de la naturaleza divina. Cuando usted cree en Jesucristo, el Espíritu Santo pasa a morar en usted. Ya estudiamos el Espíritu Santo venido del cielo. Y es Él el encargado de cambiar la naturaleza misma de usted, que no puede producir nada bueno, y empezar a producir en usted buenos frutos. Se necesita cambiar la naturaleza misma del ser humano. Entonces, ¿cuáles son las obras de la carne? La Biblia dice en Gálatas, ¿no? Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. La lista está bien oscura. Así que analice usted. ¿Esas son qué? Las obras que hace la carne. Las obras que hace la carne son lo que la carne da por naturaleza. Al principio en la cena del Señor estudiamos el mismo concepto. El concepto de que en mi carne no mora el bien. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Está hablando de que la carne no produce nada bueno por naturaleza, no lo puede producir. Tiene que ser cambiada en su naturaleza misma.
Pero entonces aparece la Escritura y nos habla de la nueva naturaleza en nosotros. En Gálatas capítulo 5, versículos 20 y 21 está la naturaleza carne, pero continúa diciendo que la permanencia del Espíritu en nosotros produce el fruto del Espíritu Santo. De ese sí se lo saben de memoria, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Entonces dice, este es el fruto del Espíritu. Y luego dice, contra esas cosas ni siquiera hay ley. No hay nadie que se oponga a que usted sea bueno. No hay nadie que se oponga a que usted sea benigno. No hay nadie que se oponga a que usted sea misericordioso. Nadie se opone a eso. Contra eso ni siquiera hay una ley. Entonces, dése cuenta que producir buenos frutos es un asunto de dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque la única manera de que yo produzca algo bueno es que mi naturaleza misma sea afectada de manera sobrenatural. Y el único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. Y la única manera de que el Espíritu Santo more dentro de mí es que yo entregue mi vida completamente a Cristo, mi Salvador. Entonces no es la evaluación subjetiva que hace el mundo, que uno se muere y dicen tan bueno que era. Así sea el ñero más ñero del barrio, ¿sí ves? Pero eso había robado hasta las abuelitas del barrio, las había atracado, pero tan bueno que era, se ganó un ángel del cielo, dice la gente. No hay muerto malo, dicen por ahí. Bueno, exactamente. Entonces no es esa evaluación subjetiva, es una evaluación objetiva hecha por Dios. Y dice, la carne no produce sino esto malo. Y el Espíritu es el único que puede producir en usted el carácter de Cristo. Es un asunto de dependencia de Dios. Entonces el estilo de vida, ¿no? Es donde el creyente ejercita el carácter de Cristo en su vida, está lleno de cosas agradables al Señor. Otra cita, Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Precisamente el contexto habla de esa dependencia del Señor y nos dice entonces que la oración que Pablo hacía por la iglesia de Colosas era esta. Pedía al Señor que la iglesia pudiera andar así, para ser lo que estábamos, así, como es digno del Señor. Usted a veces anda y dice, uy, yo dije cristiano. O muchas veces peor, otra persona le dice, ¿y usted no que es cristiano? Esa da más vergüenza, da más vergüenza. ¿Usted no que es cristiano? Bueno, ande como es digno del Señor. A veces el mismo impío le dice a uno, ande como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradando en todo al Señor, llevando fruto. Y aquí entonces nos amplía. No solamente saco fruto de mí en lo que hablo, hago fruto de mí en lo que hago. Porque habla fruto en toda buena obra. Entonces no solamente cuánto digo yo, porque hablar es fácil, sino cuánto hago de eso que digo yo. Y ahí está lo otro. ¿Y qué pasa con los árboles? Crecen, ¿verdad? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí está entonces el segundo aspecto de la sabiduría y nos habla de dar fruto. Las buenas obras del creyente son fruto que el creyente produce para gloria de Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué por medio de Jesucristo? No se puede dar fruto sino por medio de Jesucristo y eso lo dice Filipenses 1:11, que el fruto que yo doy para Dios lo doy es por medio de Jesucristo. Una persona cuya vida no tiene frutos de justicia no anda en la sabiduría celestial, no está en la sabiduría celestial. Solo en dependencia de Cristo se puede dar frutos. Entonces, la segunda característica precisamente es dar fruto en dependencia de Cristo. En Juan 15, versículos 5 al 8, dice, yo soy la vid y mi padre, no, y vosotros los pámpanos. Y luego habla de permanencia, de dependencia, de ser nutrido por la vid para poder dar fruto. Y dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No, yo puedo ser bueno. Yo no necesito ir a una iglesia. Tampoco necesito leer la Biblia. Yo no soy fanático. Yo no necesito eso. Yo puedo ser bueno sin necesidad. Mentira. ¿Para qué nos engañamos? No podemos. No hay nada que podamos producir bueno en nuestra vida si no estamos en dependencia de Cristo. Separados de Él, nada podemos hacer. Y entonces, si no permanecemos en Él, ¿qué pasa? Sigue diciendo, el que en mí no permanece,
será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. No es un futuro muy bonito, ¿no? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Así que además de eso, cuando mi hablar es conforme a lo que Dios ha sembrado en mí, a la palabra de Dios, y mi obrar es conforme a la palabra de Dios, entonces yo soy un pámpano que lleva ¿qué? Fruto, lleva fruto. Y ese fruto repercute en la gloria de Dios. Porque es lo que dice aquí. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y otro concepto, si no se lleva fruto, no puedo decir que soy discípulo del Señor. En otras palabras, hermanos, la religión tiene que pasar de ser una obra que se hace los domingos en la mañana a una cosa que se vive todos los días. Una cosa que se dice cuando me preguntan algo de la Biblia a una cosa que yo opino siempre en mi vida y que es parte de mi pensar. Adopte el pensamiento cristiano como fundamento de su vida y adopte el cristianismo como estilo de vida, porque se trata de dar fruto. Y eso es un asunto que requiere sus fuerzas y su tiempo. ¿Estamos bien? ¿Qué más dice Santiago de la sabiduría celestial? Sin incertidumbre. Escuche bien, sin incertidumbre. Inseguridad, incertidumbre, que son sinónimos ahí, son cosas muy comunes de la sociedad moderna. Una sociedad que no tiene convicciones férreas, que no tiene horizontes claros, que no puede dar su palabra porque no se puede confiar en la palabra de una persona de la generación moderna. Se ha perdido esa virtud. ¿Y por qué no pueden dar su palabra y saber que la van a cumplir? Porque ellos no están seguros de que mañana van a sentir lo mismo que sienten hoy. ¿Sabes? Que son frágiles, que no tienen una posición clara. Una sociedad llena de matrimonios desechables, una sociedad llena de sexualidades frágiles que no se sabe qué son. ¿Por qué llegamos a un punto social tan extremo? ¿Por qué ya no es confiable la palabra de un hombre? Que ya no se cumple nada de lo que se dice. Ese aspecto viene precisamente de que Satanás ha metido una sabiduría carnal, animal, terrenal y diabólica en la mente de las personas. Y piensan entonces que vivir en esa incertidumbre es lo que hay que hacer para no sentirse atados, para no sentirse obligados a nada. Qué triste, porque el hombre que le huye a las obligaciones jamás alcanzará absolutamente nada en la vida. La mujer que le huye a las obligaciones no va a hacer absolutamente nada en la vida, sino ponerse viejo y morirse, no más. Una sociedad que no cree en verdades absolutas, que cree que todo es relativo. Cuidado, una sociedad esclava de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, para una sociedad que cree que la verdad no es absoluta, sino relativa, y que usted puede tener su verdad, y usted puede tener su verdad, yo tengo mi verdad, y cada uno anda en su verdad, estas personas están esclavos de la incertidumbre, porque en el fondo ellos saben que todas estas postulados, que todas estas posiciones no pueden ser verdad al unísono, que eso es una inconsistencia lógica, que alguien tiene que tener la razón, pero negándose a reconocer que la palabra de Dios es verdad y que Cristo es la verdad, por miedo a tener que humillarse y comprometerse con ese Dios, entonces prefieren creer en verdades relativas. Y cuando usted cree que todo el mundo puede tener la verdad, a la hora de la verdad nadie la tiene. Entonces son esclavos de la incertidumbre. Esclavos de la incertidumbre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que empezar a criar gente que crea en verdades absolutas. Necesitamos gente que confíe plenamente en la palabra de Dios
y viva por convicciones sustentadas en la palabra de Dios. Y si no, vamos a tener gente prisionera de la incertidumbre. La incertidumbre hace prisionero al ser humano. La verdad hace libre. Y la incertidumbre hace prisioneros a los seres humanos. Juan capítulo 8, 31 al 32. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, la sabiduría que viene de lo alto, si no tiene incertidumbre, entonces está llena de certeza, hermanos. Está llena de certeza. Para los cristianos hay verdades que evitan que nuestro pensamiento divague sin control. Todos nuestros pensamientos siempre tienen una tendencia a salirse de la voluntad de Dios. Pero cuando el creyente ha aceptado que la palabra de Dios es autoridad y que es verdad, toda ella es verdad, entonces usted, cuando su mente comienza a salirse del corral, usted le jala la correa y dice, no, ¿por qué voy a pensar eso? Si la palabra de Dios me dice eso. Esa es una estaca para dónde amarrar el caballo. Esa es una estaca para evitar que su pensamiento se salga de la voluntad de Dios. Pero si usted no acepta una autoridad superior, entonces sus pensamientos divagan. Y por eso hay gente que mezcla la nueva era con el gnosticismo, con creencias medio cristianas, con creencias progresistas y con todo. Y a la hora de la verdad no son nada. Porque no tienen certidumbre de nada. La sabiduría que viene a lo alto está sin incertidumbres. O sea, completamente férrea, con certezas, con principios reales. Ahora, hermanos, en cuanto a la parte emocional es lo mismo. Las promesas dadas por Dios en su palabra nos permite saber qué esperar del futuro. ¿Cuánta gente ha sentido temor del futuro? Hay solo yo pensé que los demás también. 2, 3, 4, miedo al futuro. A veces ve uno las noticias y sale como en una película de terror, uno asustado. ¿Qué va a pasar? Ahora le tienen miedo hasta al Windows, ¿verdad? Le tienen miedo, ahí la inteligencia artificial va a dominar todo. La gente está asustada. Siempre hay un apocalipsis en la mente de cada ser humano. Muchas veces apocalipsis muy, muy lejos de la realidad. Pero la gente tiene miedo. Miedo del futuro. Pero cuando usted se acerca a la Biblia y la acepta como autoridad, usted sí ve un apocalipsis. Ahí sí hay un apocalipsis real. Pero usted encuentra promesas por Dios, dadas por Dios, de su futuro. ¿De qué va a hacer con usted? ¿De qué va a hacer Dios que lo ama para librarlo de ese apocalipsis? Para librarlo de esa condenación del pecador. Ahí está entonces donde afirmar nuestros pensamientos, esperanzas ciertísimas que nos sustentan en medio de las aflicciones. Las aflicciones le llegan a todos. Le llegan al que no es creyente y le llegan al que es creyente por igual. El que es creyente la soporta ¿cómo? Buscando aquí, ¿qué le dice Dios? ¿Qué le promete Dios? Ahí se aferra, de ahí se agarra, se mantiene a flote. ¿Y el otro? ¿No tiene ancla? Es una barca que va de aquí para allá. Qué triste ver acercarse la muerte y no tener certeza de nada. Porque el mundo te llena de incertidumbre y te hace esclavo a través de la incertidumbre, mientras que Dios te da la verdad y te hace libre a través de la verdad. Miren 2 de Pedro capítulo 3, los versos 17 y 18. Primero mira el verso 13. Dice el verso 13, nosotros esperamos según sus promesas, las promesas de Dios, cielos nuevos y ¿qué? Tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Qué espera el creyente del futuro? Cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Eso esperamos nosotros del futuro. Pero entonces mire lo que dice el 17 y el 18, que continúa la idea. La idea no acaba, pero continúa aquí en el 17. Juntos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
Cuidado con el mundo. Cuidado que en lugar de estar esperando usted cielos nuevos y tierra nueva, esté haciendo un búnker y preparándose para un apocalipsis zombie, porque hay gente así. Y es triste decirlo, pero alrededor me cuentan la historia, yo ni siquiera lo alcancé a conocer, de un hombre cristiano que se apartó de la iglesia de tal manera y después consiguió plata y eso, y terminó haciendo un búnker para esconderse. Y se le olvidó que la Biblia dice que las mismas montañas los van a cubrir, donde se van a esconder. Pero vea, ¿qué es lo que pasa con la gente? Que empieza a llenarse de incertidumbre. ¿Será que esto es así? ¿Será que eso sí será así como dice la Biblia? Porque yo vi un programa en Discovery Channel que decía otra cosa. ¿Y eso no serán los Anunnakis? ¿Sí o no? La gente es así. Alienígenas ancestrales, con las mechas así tiene más pelo que yo, me da envidia, pero bueno, alienígenas ancestrales, piénsala. Hombre, deje de meterle basura a la cabeza, de meterle mugre a la cabeza, la Biblia es clara. Y lo que le dice la Escritura, eso es, no tiene pierde. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al estar atentos. O sea, más seguro que cualquier cosa que usted vea, que cualquier fuente de información, que cualquier declaración científica, que cualquier discurso político, más segura que cualquier cosa, tenemos la palabra de Dios. Es más segura. Entonces ahí está eso. Una sabiduría sin incertidumbres, sin incertidumbres. ¿Qué es lo último que dice el texto de Santiago sobre la sabiduría del cielo? La sabiduría terrenal es con hipocresía. La sabiduría celestial es sin hipocresías. La palabra que traduce la Biblia desde el griego, hipocresía, es un término del teatro griego. A lo que los actores del teatro griego se llamaban hipócritas. Hipócritas era el nombre de un actor. Entonces, cuando presentaban los de la obra de teatro, decían, vienen los hipócritas. Y salían los hipócritas y hacían una venia, ¿verdad? Y cada uno con su máscara y luego mostraba la cara verdadera y se ponía la máscara otra vez, porque ellos actuaban con máscara. Entonces, la máscara mostraba una sonrisa, por debajo el man tenía una depresión, pero ahí estaba una sonrisa, ¿no? Por eso la forma del teatro son dos mascaritas, una que se ríe, otra que llora, cruzadas. ¿Se han visto eso, no? Entonces, de ahí viene el concepto de hipócrita. Hipócrita es un actor. Por lo tanto, el término exacto de la palabra sin hipocresía es no ser dramático. No ser dramático, no actuar. Es un término histriónico del teatro griego. El mundo en el que vivimos está lleno de apariencia. Lleno de apariencia. Gente que actúa constantemente, actúa en el término de actor, son actores sociales. Son actores virtuales. Porque resulta que abrimos otro teatro, un teatro virtual. Un teatro virtual. Y usted en las redes sociales puede ser una cosa muy diferente a lo que es en la realidad. Entonces, un teatro virtual. Incluso a nivel familiar, un actor. No sea un actor. Sin hipocresía. Romanos 12:9, ¿qué dice? Romanos capítulo 12, versículo 9. Juntos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Psicología oscura. Está en moda hoy en día. Usted encuentra en las redes sociales. Psicología oscura. ¿Cómo hacer para manipular y engañar a las personas que le rodean para usted sacar provecho y hacer que ellos hagan lo que usted quiera? Hay cursos de psicología oscura. Y es simplemente psicología. Es cómo hacer para manipular. Cómo hacer para aprovecharme del prójimo. Dios no acepta que el creyente cultive esa sabiduría, porque eso es satánico. Eso es satánico. El primer psicólogo oscuro fue una serpiente colgada de un árbol, que le dijo a una mujer, no morirás. Sabe Dios que el día que él comieres, serás como él, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ahí tiene el primer psicólogo oscuro usted de la historia. Así que cuidado con creer que ahí hay alguna virtud. Es sabiduría satánica. Amar al prójimo como a uno mismo, hermano, no es un asunto emocional. Por lo tanto, no requiere ser histriónico. Amar al prójimo no es cuántos besos yo le doy, cuántos abrazos le pego cuando lo veo. No es eso.
Amar al prójimo es un asunto de decisión que no requiere ni siquiera mostrar afecto físico. Requiere tomar la decisión de hacerle bien al otro. Eso es hacerle bien al otro, por encima incluso de mí mismo. Eso es realmente el amor genuino, que es el de la obediencia a Dios, sin lisonjas. ¿Qué es una lisonja? O sea, sin lambonerías, como dirían, ¿verdad? Sin ser lambón, sin adulaciones, sin engaños. El creyente debe vivir su cristianismo, porque Dios le ha advertido que tiene que vivirlo sin lisonjas, sin adulaciones, porque Dios va a castigar a los hipócritas. Judas capítulo 1. Bueno, tiene un solo capítulo. Judas. Versos 14 al 19. Último texto de hoy. Judas capítulo 1, versos 14 al 19. ¿Estamos ahí? Vamos a leerlo juntos. ¿Listo? Todos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. No se coma las lisonjas enteras. Tenga mucho cuidado del que lo adula, del que, ay, cuánto lo admiro, ay, tú eres tan especial, ay, tú... Pero ¿por qué? ¿Yo qué he hecho para ser especial? ¿De dónde viene tal especialidad? Por eso la Biblia dice: nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Piense de sí mismo con cordura. Comerse las lisonjas enteras y creer que uno es así realmente tan especial, eso es estar loco. Estar loco. Piense de usted con cordura, dice la Biblia, para que no caiga en manos del lisonjero, del que lo adula, del que le dice, uy, que cuánto lo estima y que cuánto lo ama y que usted tan especial y tan inteligente y tan... Pura paja, pura paja, eso no es verdad. Ni usted mismo se quiere tanto. Sea sincero, usted se mira al espejo y no se ve tan bonito y dice: ¿de dónde me van a ver así? Entonces sea sincero, si usted no ve eso en usted, seguramente el otro tampoco lo ve. Entonces, ¿detrás de qué va? Aquí dice: cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas con el propósito de ¿qué? De sacar provecho. Cuidado, cuidado con el lisonjero. Usted no practique eso. No practique jamás eso, porque el Señor aborrece eso. A Dios no le gusta. Si usted va a amar a alguien, primero hágalo como una decisión. Tome la decisión de, sin importar qué hable aquel, qué diga aquel, yo le voy a hacer bien. Le voy a hacer el bien. No le voy a hacer daño. Le voy a hacer el bien. Sinceridad en cada muestra de afecto. Si usted abraza a alguien porque usted quiere abrazar a esa persona. Si usted regala algo a alguien es porque usted de verdad anhela mostrarle afecto a esa persona. Cuidado con hacer las cosas pensando a ver qué beneficio puedo sacar a futuro. Porque el Señor detesta a los aduladores. Detesta a los aduladores, a los hipócritas. Entonces la sabiduría que viene de lo alto. Volvamos rápidamente a Santiago y revisemos lo que hemos aprendido hasta hoy. En Santiago capítulo 3. Versículo
17 y 18. ¿Listos? Repitamos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero la sabiduría que es de lo alto y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, lejos de todo conflicto de este mundo, lejos de toda tortura mental y emocional de este mundo, el creyente está llamado a vivir en paz y a vivir en justicia, justicia que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cultivemos nuestra vida en esa sabiduría celestial y sepamos que no hay manera de vivirla si no aprendemos de aquel que nos dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y piense, ¿he cultivado yo esta sabiduría o la sabiduría de este mundo? ¿He aprendido cómo vivir de la palabra de Dios o de este mundo? Y entendamos entonces que vivamos sin fingimiento. Pasemos a la conclusión ahí rápidamente. Sin fingimientos, sin incertidumbres, llenos de misericordia y de buenos frutos, porque es para gloria de Dios. Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios por la palabra. Soberano Señor y Padre Celestial, gracias por este tiempo de estudio, por la paciencia de mis hermanos, la disposición para estudiar. Y gracias, Señor, porque en tu palabra hay verdades preciosas. Nosotros necesitamos de tu sabiduría, porque de pronto, Señor, viviendo por medio de otra sabiduría terrenal, animal, diabólica, nos hemos apartado de las cosas que tú has preparado para nosotros y que son buenas. Permítenos, Señor, tener misericordia. Permítenos, Señor, tener certidumbre, firmeza en lo que creemos. Permítenos, Señor, llevar buenos frutos para ti. Permítenos, Señor, no ser hipócritas en nuestra vida y poder vivir genuinamente conforme a tu palabra. Y gracias, Padre Celestial, porque nos haces un llamado a vivir y a pensar como tú. A ti, Señor, sea la gloria, y a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén y amén. Gracias, hermanos. A ustedes.